servir, digamos. Y entonces quedan en el Classroom y son material de consulta. Porque en esos videos lo que aparece es todo lo que pasó entre la ley Sáenz Peña y los años 40, a fines de los, mediados de los 40, que es cuando se da el famoso advenimiento del peronismo. Entonces, para organizar esas ideas, por eso pedía que tuviéramos hoy esta reunión, la idea es la siguiente. Primero, tenemos en la Argentina el paso de un sistema conservador oligárquico, trasvasado por una ley, que es la ley Sáenz Peña, que va a cambiar el modo de representatividad en la vida política, ¿sí? Por eso el video que hicieron las chicas, que estaba muy bien, ahí les explica cómo se va a dar ese paso y cuál va a ser la importancia que tiene la llegada de la ley Sáenz Peña y el acceso de las clases medias a la vida política. Después tienen en el mismo video el gobierno de Irigoyen, el primero, y hay otro video que explica el gobierno de Alvear, que es el de Alma, el grupo de Alma, el gobierno de Alvear y el segundo gobierno de Irigoyen. Después hay un video que explica la crisis del año 29, que va a terminar con la crisis económica a nivel mundial. Y hay un video que trabaja y explica la cuestión que tiene que ver con el advenimiento y la llegada del nazismo y el fascismo como ideología en el mundo, que está muy bien explicado, así que también lo voy a poner para que todos lo vean. Eso es en general más o menos lo que estuvimos trabajando. Y hay un video que explica lo que se llamó la década infame. Yo me voy a detener en este momento sobre la década infame, porque lo que viene después para estudiar, que es, no sé si se fijaron en el Classroom, pero yo subí un video que es un poco largo, pero que explica muy bien todo el periodo que va desde 1943 hasta 1955, ¿sí? Este periodo del 43 al 55, ¿qué periodo es? ¿Con quién lo relacionan ustedes? ¿Se acuerdan? Exactamente, muy bien. Entonces, vamos a ver el preperonismo y todo el desarrollo de los dos gobiernos peronistas, ¿sí? Eso está en el video que yo ya les mandé, y hace el enlace con lo que pasa en América Latina y con lo que pasa en el mundo. ¿Por qué es importante esta década del 30? La década del 30, que se llamó para la historia, quedó con el nombre de la década infame, se inicia con un golpe de Estado. El primer golpe de Estado que tuvo la Argentina, que inició todo un camino de cómo hacer política, porque después de eso vinieron todos los otros que nosotros ya vimos y conocemos. Ese primer golpe de Estado va a ser en 1930 contra el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Recuerden que en este momento se va a dar una crisis mundial, que este es otro de los trabajos que voy a colgar, voy a ver cómo hago para ponerlos en el Classroom. Se va a dar una crisis mundial en el año 29 en la bolsa de Wall Street. Al igual que otras crisis que tuvo el capitalismo, la crisis de Wall Street va a generar dos cuestiones con respecto a nuestro país. Ustedes me podrán decir, y bueno, si se da una crisis económica en Estados Unidos, a nosotros qué nos importa. Bueno, justamente el siglo XX va a generar lo que se llama la globalización de la economía. Por lo tanto, las crisis económicas en Estados Unidos van a impactar directamente en América Latina y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Argentina, como productor de materia prima, dependía de lo que es manufacturas extranjeras. Para poder obtener las manufacturas extranjeras, si bien los ingresos eran importantes por la producción y la venta de material agrícola, hay una diferencia en el cambio. Entonces, para desarrollar, y además ligado a los negocios de los políticos de turno, se contraían empréstitos, o sea, préstamos en el exterior. Cuando cae la bolsa de Wall Street, lo que va a pasar es que los bancos van a empezar a llevar a sus casas matrices el dinero que tenían en los distintos lugares del mundo. Por ejemplo, Argentina había contratado préstamos con la Baring Brothers, que ya la conocemos porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado desde la época de Rivadavia? El primer préstamo que nos hacen los ingleses, que todavía lo pagamos hasta la época de Avellaneda, ¿se acuerdan? Lo estamos pagando exactamente, y lo vamos a pagar.
y lo vamos a pagar eternamente. Desafío. Así es. Desafía. Sí, escríbanle en la pantalla lo que pueden. Decía entonces, la idea esta es que en ese momento de crisis económica, los ingleses lo que van a hacer es pedirle a Argentina que pague la deuda que tiene. ¿Por qué? Porque los bancos necesitan retener sus recursos, porque frente a una crisis económica, ¿la gente qué hace? ¿Qué harían ustedes? Tienen plata en el banco, ¿qué van a hacer? La saco. Exactamente, todo el mundo se va a sacar la plata a los bancos. ¿El banco tiene todo el tiempo la plata guardada? No. Obviamente que no. Por eso se hacen las inversiones. Esto genera una crisis de confianza y el quiebre económico, el quiebre de esta situación de confianza, porque en realidad la economía es una transacción de confianza. Yo le doy la plata al banco y sé que cuando yo la necesite y la quiera sacar, la voy a poder sacar. Si yo voy al banco y no puedo sacar mi plata, ¿qué va a empezar a pasar? Va a crear una crisis de confianza y va a haber ese dinero que yo tenía, esos pesos que yo tenía en el banco, van a empezar a perder valor, porque no tiene respaldo. ¿Se acuerdan que dijimos que hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, hasta esta crisis del 30, el patrón que sostenía el dinero, el circulante, el papel, moneda, era el oro? Entonces uno podía emitir tanto papel moneda según oro tuviese en sus bancos. Bueno, hasta esta década del 30, el patrón que va a sostener las monedas nacionales va a ser el dólar. Vieron que el ministro de Economía agarra y dice, bueno, tenemos que tener guardados tantos dólares. ¿Lo escucharon? Si ustedes quieren ir a comprar dólares. Sí. Felipe, vos querés comprar $500,000. ¿Podés? Ajá. Si tengo suficiente, sí podría. Tendrías que tener mucho. Esto porque- de lo de Dale, que no, lo de no poder retirar un dinero, me acuerda a una película argentina llamada La Odisea de los Giles, en la que pasa un asunto casi similar, en el que hacen una transacción de pesos a dólares y Sí, después fue no el pueden retirarlo. 2001. Claro, exactamente, es el 2001. Ese es un claro ejemplo de que se podría usar esa película como una referencia a al tema que Claro. está explicando, profe. Claro, exactamente, porque bien, Felipe, lo que vos decís, es una crisis del capitalismo, y el capitalismo actúa cíclicamente de la misma manera. ¿Se entiende? Esa crisis de 2001 que Argentina quedó patas para arriba, y se ve y se describe en la película, es lo que pasó también en 1890. Fíjense desde cuándo venimos con el mismo sistema, ¿no? 1890, 1930, 2001, 2000, después más tarde en 2010 aproximadamente, el que fue la crisis de tequila, el efecto tequila, después le van poniendo distintos nombres, pero es esto que vos decías, Felipe. Entonces la gente se queda sin la posibilidad del dinero y al no tener dinero, en la Argentina en el 2001 se intentó esta economía del trueque, que bueno, funcionó más o menos y la gente, entonces vos ibas y comprabas y cambiabas, qué sé yo, un par de zapatillas que no necesitabas por 2 kilos de pan que necesitabas, ¿entiendes? Esas son crisis periódicas Sí. que tiene el capitalismo. ¿Por qué? Porque el sistema, si bien los teóricos del sistema dicen que el capitalismo se rige a través de las leyes del mercado, hay otros factores que rigen la economía que no son solamente la oferta y la demanda, ¿sí? Cuando hay mucha oferta de dinero y ese dinero nadie lo quiere, hace que ese dinero caiga, que es lo que nosotros conocemos como inflación, ¿sí? Cuando vos vas a comprar, ¿se acuerdan cuando entraron en primer año? ¿Cuánto salía en el kiosco de Alba el sándwich? ¿Se acuerdan? Empezaba a aumentar, 70 pesos, 80 Claro. pesos, después 100 pesos, 120. Bueno, ¿vieron? ¿Vieron? Algo. Esas son eso tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Porque es más valioso. ¿El sándwich o el dinero? Bueno, el dinero, si yo necesito cada vez más dinero para comprar lo mismo, significa que lo que pierde valor es el dinero. ¿Sí? Ya. Eso es lo que nos está pasando ahora otra vez. Que tiene que ver con estas crisis del capitalismo. Por eso hay que estar advertido.
Aparte, las soluciones son siempre las mismas, chicos. Cuando veamos el peronismo y cuando vean este video que les mandé, van a ver que las soluciones como que se reciclan. Como diría Mirta, cambia el público, pero las teorías se sostienen. Cambiando un poco cambiando un poco los discursos, pero si empiezan a escuchar y empiezan a escarbar un poquito más de lo que se dice, se ve que pasa exactamente lo mismo. Bueno, esta crisis del año 30 le sirvió a los que se veían cuestionados por la llegada de la clase media a través de la Unión Cívica Radical al poder, les dio la excusa para sacar a Hipólito Yrigoyen del gobierno. ¿Y qué hicieron? Fíjense, se llama década infame, pero en realidad empieza en 1930 con el golpe de Estado y va a terminar en 1946. Este periodo, que es más de una década, va a tener ciertas características que lo van a hacer muy particular con respecto a la historia argentina. Primero, tenemos un gobierno que se instala a través de un golpe de Estado y que va a sostener el poder de las clases dominantes, de las clases de la oligarquía terrateniente, en ese periodo, ya sea con mando de militares o lo que se llamaron la democracia fraudulenta. O sea, estaba prohibida la participación de las personas del Partido Radical dentro de las elecciones eran fraudulentas. Esto significa desde robar urnas enteras con votos que fuesen del partido contrario, o prohibirle a la gente ir a votar. Así se manejaba y se sostenía esa falsedad democrática que en los papeles parecía que funcionaba, pero en realidad se mantenía a través del fraude. Todo el Senado y toda la Cámara de Diputados estaba en manos de los grupos conservadores. Obviamente, ¿para quién hacían las leyes? Para ellos, y legislaban para ellos. Durante esta década del 30, entonces, en lo económico, además hay que sumarle que en el mundo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué había pasado en Europa? Ay, los molesté tanto con eso y no se acuerdan. ¿Qué pasaba en el mundo? Chan, chan. La Primera Guerra Mundial. Había terminado la Primera Guerra Mundial, obviamente. ¿Quién había perdido? Alemania. Alemania. ¿Y cuáles fueron las condiciones de la rendición de Alemania? ¿Qué le dijeron a Alemania? Vos perdiste la guerra, por lo tanto... Tus tierras van a ser nuestras. Exactamente, se van a reconvertir los territorios, se va a volver a las fronteras anteriores a la guerra, y además lo obligan a pagar toda la deuda y los gastos de la guerra, ¿se entiende? Entonces tenemos una Alemania que está completamente deprimida económicamente y que intenta reconstruirse. Una Europa que intentaba olvidarse de lo que había sido la guerra, tratando de pensar de que el mundo iba a ser eternamente feliz y se va a dar todo lo que se llamó los años 20, conocidos como los años locos, donde la gente decía, claro, los años locos, ¿por qué? Porque la gente decía, en cualquier momento viene otra guerra y nos morimos todos. Acuérdense que había sido devastadora la guerra mundial, además de las epidemias y la crisis económica. Entonces la gente vivía, como decimos ahora, el momento. Entonces este periodo se llamó los años locos, ¿sí? Es la época donde se da un cambio cultural muy importante, donde las mujeres empiezan a tener mayor libertad y mayor participación gracias a su lucha, que el año pasado habíamos visto, la lucha de las sufragistas para poder obtener el voto, ¿se acuerdan? Bueno, esos años locos generaron en Europa un intento de reconstrucción económica y de crecimiento. ¿Y cómo van a crecer? Y los que ganaron la guerra a costa de los que lo perdieron. Los que perdieron, ¿cómo van a estar? Reenojados y tratando de volver a la situación anterior. Esta situación en Europa va a hacer que el negocio que nosotros teníamos con Europa, que era el agroexportador, nosotros le vendíamos a los ingleses carne,
y le comprábamos, por ejemplo, los materiales rodantes, el ferrocarril, las inversiones. Los ingleses ponían plata acá a cambio de llevársela, obviamente. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos hablado de toda la expansión de los ferrocarriles para el modelo agroexportador? Bueno, en ese momento Argentina, que se había beneficiado por el comercio, por la balanza comercial en la Primera Guerra Mundial, en este periodo empieza a caer, ¿sí? La recesión del 30 lo que va a generar es que nos dejen de comprar. Nuestro principal comprador era Inglaterra, ¿sí? Para ese momento, ¿cómo? Para ese momento, Inglaterra lo que va a hacer es un pacto con lo que habían sido sus colonias. Se independizan las colonias y se va a dar lo que se llama el Pacto de Ottawa, ¿sí? ¿Cuáles eran sus colonias? Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, etc. Hace un pacto y si ustedes se empiezan a ver, se convierte en un mercado cerrado. Canadá, parte de Canadá. Ese pacto de Ottawa hace que los precios de la carne argentina bajen y que Inglaterra nos compre solamente lo que necesita y al precio que ellos quieran. Para negociar la venta de carnes se va a armar una comisión, como siempre, y que va a estar en manos de el hijo del del presidente Julio Argentino Roca, que también se llama Julio Argentino Roca, pero este es hijo, ¿sí? Y hace un pacto con el embajador británico, que es Runciman. Este pacto se llamó y se conoce con el nombre de Pacto Roca-Runciman. Y les digo qué decía específicamente el pacto. Escuchen ustedes y me dicen qué opinan. A cambio de que Inglaterra no disminuyera sus compras a la Argentina con relación al 31 y al año 32, excepto un 10% que Inglaterra se reservaba para circunstancias imprevistas, aceptábamos que esas compras se hicieran en un 85% exclusivamente a frigoríficos ingleses o asociados en nuestro territorio, y el restante, 15%, era para frigoríficos argentinos, que no persiguen fines de beneficio privado. Lisandro de la Torre denuncia este acuerdo. Afirmaba, en estas condiciones no podría decirse que Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tienen cada uno su cuota y la administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota. Esto en referencia a ese pacto que hicieron los ingleses con sus antiguas colonias. O sea, Entonces yo sí, había leído también sobre lo de la década infame, y leí también un punto en el que, o sea, nosotros no podíamos aumentar el precio. O sea, que exactamente, teníamos que mantener el precio hasta que ellos quieran. exactamente. Primero, ellos le compraban la carne argentina a los frigoríficos ingleses, ¿sí? Los que son, bueno, ustedes conocen porque son de la zona, todo sobre lo que es actualmente el Riachuelo, lo que es Avellaneda y Lanús, estaban instalados los frigoríficos ingleses, ¿sí? O sea, nos compraban carne pero a sus frigoríficos. El precio, Claro. como vos decís, lo ponían ellos. Y nosotros, ¿a cambio de qué hacíamos eso? De que ellos nos van a vender todos los materiales rodantes para el ferrocarril y al carbón. Nosotros le comprábamos carbón a Inglaterra. ¿Qué? ¿No tenemos carbón? No, pero era parte del pacto. Como ellos vendían el carbón, además de las manufacturas, nos encajaban el carbón que ellos querían al precio que ellos querían. ¿Se entiende? Esto resultó en un escándalo. Un escándalo. ¿Por qué? Porque en realidad esto es así. Los frigoríficos eran ingleses, los dueños de las vacas eran los terratenientes argentinos. Aquellos que tenían la posibilidad de venderle a los frigoríficos ingleses eran los mismos que estaban en los cargos políticos, diputados, senadores, presidentes, ministros, ¿sí? El ministro de Economía, Pinedo, perteneciente a una familia muy importante de la aristocracia argentina, que sigue estando en el poder, va a defender este pacto que en el Senado de la Nación. Este hecho es famoso porque, bueno, como dije antes, el senador Lisandro de la Torre es el que expone el fraude que se está haciendo, ¿sí? Ellos mandaban carne de primera y decían,
a lo que sería la FIP del momento, o sea, al control fiscal, que la carne que mandaban era de baja calidad. ¿Y eso en qué influye? ¿En qué cambia el país? ¿En qué jode al país? Sería la palabra. Si yo te mando lomo y digo que te estoy mandando, qué sé yo, carne de puchero, ¿en qué molesta? ¿En qué perjudica Es al una país? estafa eso, ¿Por qué? Una- porque no es lo que prometieron. No, y Porque además, están engañando a los clientes. Y no, nadie le va a no, comprar más. no, pero ¿sabes cuál es la cuestión? Que ellos le decían al Estado que estaban mandando carne de baja calidad. ¿Por qué? Porque el precio de las importaciones, ¿sí? Vos tenés que pagar por cada importación que haces un impuesto. Entonces, si vos decís que mandás algo de menor valor, el impuesto va a ser más bajo. ¿Se entiende? Sí. O sea, ellos se llevaban carne buena, pero al Estado le decían que estaban mandando carne chica, carne que no servía, y en otras cantidades. Lo que descubre Lisandro de la Pobre Torre Lisandro. es que tenían doble contabilidad los ingleses. Entonces él va a exponer que en realidad es un fraude al Estado. Se nos va a caer Micaela. Uy, ya se nos está por terminar el Me tiempo. vino visita. Ay, tenés visita para que se me actualiza. Eso es lo que. ¿Quién vino de visita? Que no vi. Mira, vení Joaquín. Otro Joaquín tenemos acá. Ah, Este mirá. más chiquito. Hola Joaquín, ¿cómo va? Bienvenido a la clase de Es lo que te historia. dicen. Hola, ¿cómo te va, Joaquín? ¿Estás aburrido? Ah, Sí. bueno, me parece muy bien. Terminó de comer, por eso me venía a buscar. Muy bien. Bueno, ese acto que va a terminar, ¿saben cómo termina el encuentro en el Senado, la denuncia del senador? Un señor, un matón pagado por el gobierno o asociado al gobierno, termina matando al senador de Santa Fe que estaba al lado de Lisandro de la Torre. Un desastre, la verdad que un desastre. ¿Cómo termina todo esto? Esta década del 30 termina con un nuevo golpe de Estado. Que esto lo van a ver en el video que yo les mandé. Este golpe de Estado es el del 1943. ¿Y por qué va a ser fundamental también entenderlo? Porque a partir de ahí se forma un grupo de oficiales unidos y uno de sus principales líderes va a ser Juan Domingo Perón. A partir de ahí se crea una nueva Argentina. Pero quiero que entiendan esto que pasó en la Argentina en la década del 30. Esta época, ¿ubican el tango Cambalache? Ese que dice siglo XX, Cambalache, problemático. Obvio, profe. Ay, bueno, gracias. El que no llora no mama y el que no afana es un gil, dice el tango. Bueno, ese tango fue escrito en 1935 y lo que está contando es un poco lo que el autor del tango veía sobre la sociedad argentina. Decía que era lo mismo, el que era derecho era el que traicionaba, el que era un genio o el que era un burro. Él cuenta esta situación. Los invito a que lo escuchen porque es muy interesante. Y vayan pensando un poco cuál es el espíritu de esa época. ¿Sí? Esto nos va a permitir entender todo el acceso del peronismo al poder entre 1945, que se empieza a conformar, y 1955, que es la caída. Nuestro próximo tema, entonces, es el peronismo. ¿Alguna pregunta? Como se está por terminar el tiempo y no quiero dejarlo sin la posibilidad de hablar. No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien por ahora. Bueno, muy bien. Me interesa muchísimo esto. ¿Y qué pasaba con los partidos políticos? Porque yo dije, había un grupo de conservadores que mantenía el poder a través del fraude. Y bueno, el resto de los partidos políticos que no podían, no habían sido excluidos de la participación y mantenían un poco una ambivalencia. O sea, bueno, hacemos de cuenta que está funcionando el Senado. Pero el único que gritaba era Lisandro de la Torre. Y así le fue a él y a su compañero. Así le fue. Sí, exactamente. Bueno, Lisandro de la Torre se termina suicidando después de esto.
Lisandro de la Torre es jefe del Partido Progresista de Santa Fe, y termina suicidándose. O sea, lo que le costó al tipo esta situación. Por eso les digo, el tango Cambalache muestra muy bien lo que era el espíritu de la época. Esa desazón, esto que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, esto es así, y bueno, es lo que di cuenta el tango. Esto es lo que Discepo, lo que es el autor, intenta transmitir, ¿sí? Vieron que los tangos son todos medio bajón. Siempre se va la novia, lo dejó la madre, todas esas cosas. Bueno, este tango tiene la particularidad de que no hay mujeres que engañan a nadie, no hay aires prostibularios, es otra cosa, y cuenta un poco esta situación. Y esta década del 30 también fue un poco, bastante triste para la gente, especialmente la de Buenos Aires, porque en el año 35 también muere Perón, Perón no, ella lo quería matar, ¿no? Pero, muere se murió. No, el que muere es Gardel, que era como el ídolo popular del momento. Entonces fue como un re bajón para esta pobre gente. Entonces piensen, falta de trabajo, escasos salarios, sin posibilidad de progresar, sin posibilidades de crecer económicamente, o a veces hasta de comer día a día. El ídolo, el que le transmitía un poco de alegría, muere, y bueno, ahí queda plasmado en el tango Cambalache. Claro, digamos que estaban peor que nosotros. Sí, sí. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalache, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.